Aquest matí o aquest migdia jo crec que totes i tots ens hem quedat amb ganes de seguir, però no ha anat malament anar a dinar. Jo crec que en tornem refrescades i refrescats i amb més ganes de sentir algunes ponències que segur que seran molt interessants i després tornar al debat, que al final és la part que ens pot resoldre els dubtes i és un moment d'intercanvi que també és important, que no sigui unidireccional. Aleshores, aquí tenim dues persones. La primera que parlarà és la Itxaso Domínguez, o la Zaba, perquè consti que ella és d'Euskadi. I jo havia buscat algunes referències a internet i m'acaba de dir que aquestes referències estan ja caducades i m'ha actualitzat la seva presentació. Aleshores, bàsicament és una persona que es dedica a aquests temes des de fa bastant temps i ara forma part d'una organització que es diu European Digital Rights i també ensenya ciències polítiques a París. Cal dir també que sembla que no ha vingut amb els llibres, cap llibre que ha escrit, però n'hi ha una que va sortir fa un parell d'anys, no fa gaire, que es diu, crec, Palestina, Ocupación, Colonización, Segregación. És així? I no sé si està disponible a les llibreries de Barcelona, però es podria buscar i us podríem fer arribar les dades per si us interessa. I després parlarà Amir Hallel, que és un jueu israelià que va venir a Barcelona fa poc més d'un any i ell diu que parlarà de la seva experiència personal a través de la qual creu que es pot conèixer millor el desenvolupament dels processos socials a Israel i també es pot conèixer millor com és la ideologia sionista. Amir parlarà en anglès, que tampoc no és el seu idioma matern, i Laurent li farà la traducció al castellà. Aleshores, sense més, Itxaso, endavant, sisplau. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por haberme invitado. Lo que decidimos que íbamos a comentar y que podría ser interesante para generar más debate, aunque ya habéis empezado, ya os habéis adelantado un poco, es la idea de cuáles son los resortes de apoyo del proyecto sionista desde el punto de vista internacional, lo que también implica este lado transnacional, que implica un colonialismo de asentamiento que tiene varias metrópolis, de lo que ya habéis hablado. Yo voy a recuperar una frase que dijo Logon la semana pasada, si me lo permitís, porque creo que sintetiza muchas de las cuestiones de las que voy a intentar hablar o de las que vamos a poder hablar luego. Un proyecto reduccionista de la creación de un Estado-nación judío y europeo en el corazón del Mashreq, llamado Oriente Medio según la terminología colonialista, un proyecto que se basa en una ideología nacionalista, supremacista blanca, que desde inicio se puso al servicio del imperialismo británico, estadounidense después, sin relación alguna a lo largo de su historia con los movimientos de liberación descolonizadores, a pesar de que se declararon un movimiento de descolonización, un movimiento anticolonial, para justificar el establecimiento de una colonia de asentamiento en medio de una región que no les pertenecía y con la que no tenían un vínculo real o al menos una justificación para establecer un Estado-nación.
Me acuerdo cuando leí esta frase, inmediatamente me empecé a pensar en esa idea de que los israelíes han secuestrado esa idea de Dios como un agente inmobiliario, ¿verdad? Han secuestrado la idea de que ¿esto soy yo? No, soy yo. De que han utilizado a la religión judía y a Dios y la idea de un pueblo judío como justificación para unas reclamaciones territoriales. Y de hecho muchas veces cuando escuchamos algunos episodios de limpieza étnica, el argumento que se utiliza, no sé si os acordáis, por ejemplo, con los episodios de Sheikh Jarrah en 2021, que eran disputas territoriales, no eran simplemente una cuestión de real estate, de cuestiones inmobiliarias, mientras que al parecer no, nunca ha sido tal, y Dios sí ha servido como justificación para ser el agente inmobiliario del proyecto colonialista sionista. Un proyecto abiertamente colonial, eso ya lo habéis hablado desde todos los puntos de vista. Tenía pensado, pero yo creo que no lo vamos a hacer porque ya lo habéis hecho, intentar entender los diferentes tipos de sionismo, pero creo que lo podemos hablar luego: el sionismo cultural, el sionismo religioso, el sionismo socialista, el sionismo postsionista, que también me ha parecido siempre curioso cómo puede ser un sionista post-sionista, como una crítica al sionismo tradicional, pero que se sigue abrazando a muchos de los pilares del sionismo clásico, ¿verdad? Pero al final, para entender los resortes y los pilares sobre los que ha reposado el apoyo y la legitimidad del proyecto sionista y del Estado de Israel durante décadas, lo primero que tenemos que entender son las herramientas para la colonización sionista, que muchas de las cuales siguen hoy bien vivas, aunque han cambiado en cierto modo su forma de ser y su modus operandi. Tenemos la Organización Sionista Mundial, creada en 1897 por Theodore Herzl, no hace falta que introduzca y que presente a este señor, una de las instituciones más influyentes del movimiento sionista. En un primer momento era una organización fundamental para organizar los Ariyot, la inmigración judía palestina, y desde el primer momento, para convencer a la gente, a aquellos que no estaban convencidos ya, que era la gran mayoría, para que se mudaran a la Palestina histórica, pues eran campañas de sensibilización, principalmente en Europa del Este y en Europa Central, aunque luego se ha expandido a otros territorios. Tras el establecimiento de Israel, el gobierno israelí promulgó una ley, la ley del Estatuto de la Organización Sionista Agencia Judía, en noviembre de 1952, y en esta ley reconoció cuáles serían las tres principales entidades de las que se serviría el proyecto sionista para crear, fortificar y explotar, si me lo permitís, estos lazos transnacionales con la diáspora judía y mucho más allá, que existía a nivel global, que era la Organización Sionista Mundial, pero también el Fondo Nacional Judío y la Agencia Judía. Y las tres, en esa ley quedaban claro cómo estaban interrelacionadas y cómo iba a ser el Estado israelí el proyecto sionista, el que iba a controlar todos estos tentáculos que luego es verdad que luego se irían creando. Hoy la Organización Sionista Mundial tiene la sede en Jerusalén y es vista como una especie de fuerza unificadora para el sionismo global. Sigue promoviendo la Aliyah además de los dos lados de la línea verde, tanto la Aliyah y los Aliyot, a lo que se llama Israel del 48, cada uno utilizamos la terminología, pero también en los territorios ocupados, en Cisjordania, en Jerusalén Este, ya no en la Franja de Gaza, aunque dentro de 2 años igual lo seguirán intentando. Se coordina con las comunidades judías en la diáspora y apoya la educación sionista en diferentes formas, para los más jóvenes, para los mayores, en sinagogas, en colegios, en institutos, en comunidades. Y una de las fórmulas más exitosas que han encontrado para estos proyectos de sensibilización son los viajes a la tierra. Esta idea del Taglit, Birthright, Taglit que significa descubrimiento, Birthright que significa yo, como soy judío, nunca he sabido lo que pasa en Israel, tengo derecho a pasar 10 días ahí a gastos pagados y a descubrir qué es este país que además me va a ofrecer una serie de oportunidades que igual no tengo en mi propio país. Creo que todos habéis escuchado hablar del Taglit y Birthright, luego podemos hablarlo más. A mí me parece que es una de las experiencias más interesantes porque además conozco a mucha gente que lo ha hecho y que te cuenta cómo todos los pilares de la indoctrinación sionista se condensan en estos 10 días en los que personas que, de nuevo recuerdo, no saben siquiera dónde está Israel en el mapa, acaban en Israel, ven Tel Aviv, ven Jerusalén, ven Belén quizás. A veces les presentan a algunos palestinos para demostrar pues, estos proyectos de normalización, qué bien funcionan y cómo los israelíes de verdad han invertido muchos esfuerzos en la paz, algo que sabemos que no es verdad. Pero al final es una oportunidad para que jóvenes, me atrevería a decir un poco descerebrados, como yo lo era en su época, consideren que tienen un derecho
superior a los habitantes autóctonos de la tierra, a los indígenas palestinos, incluso aunque de nuevo, no me voy a cansar de repetirlo, nunca hayan sabido lo que es Israel y nunca no sepan ponerlo en un mapa. Y además siempre cuando pienso no solo en el Taglit, el Birthright, pero también en cómo se han impulsado los Aliyot por la Organización Sionista Mundial o por la Agencia Judía, que muchas veces actúan en consonancia a lo largo de estos últimos años. Yo conocí con una periodista española que murió, que trabajó en Palestina durante muchos años. Conocimos a una familia colombiana en un asentamiento que se había mudado desde Colombia a un asentamiento israelí sin tener ni idea que ellos estaban en un asentamiento, que ellos estaban en territorio ocupado. Ellos creían que estaban en Israel, ellos pensaban que tenían todo el derecho del mundo a estar en Israel, y cuando les decías, estáis en un territorio ocupado, y decían, no, pero a mí me han dicho que estoy en Israel, y en mi tarjeta de identidad pone Israel, y lo que veo todo a mi alrededor es israelí, y cojo una carretera y me planto en Israel porque yo pienso que es Israel. Y al final el nivel de indoctrinación, de aprovecharse de todas estas comunidades judías que muchas veces están desfavorecidas, de las que les ofrecen oportunidades, es importante tenerlas en cuenta. Nunca me acuerdo del nombre, hay una película argentina muy conocida en la que una chica, después del corralito, está desesperada porque no encuentra trabajo desde hace años, y alguien le dice que si se planta en Israel, si demuestra que es judía y se planta en Israel, va a conseguir trabajo, va a tener formación, bueno, lo que promete la agencia judía. Y ella se recorre todo Buenos Aires para intentar, porque alguien le había dicho que su abuela había estado en los campos y se recorre todo Buenos Aires. Y todo eso para demostrar que a ella no le interesaba para nada el proyecto sionista, a ella lo que le interesaba era la promesa de un proyecto sionista. Y de hecho luego podemos hablar de cómo muchísima gente que ha hecho la Aliyá convencida por ideas de prosperidad, luego se ha vuelto completamente desencantada porque Israel no es lo que promete, y a no ser que tengas éxito, el Israel neoliberal que muchos hemos visto al final es un sitio en el que solo triunfan los mejores. Cuando eres judío israelí tienes más oportunidades de triunfar porque al final eres defensor de un proyecto supremacista con respecto al 20% de la población en ese país, y no te digo con respecto a la gente en los territorios ocupados, pero aún así sigue siendo la jungla. Y eso es importante tenerlo en cuenta, y eso puede explicar también esos futuros de los que podemos hablar. La gente que si no se ha ido ya de Israel se está yendo por cómo está funcionando la economía, ¿verdad? De la agencia judía ya os he hablado un poquito. Fue establecida en 1929 y era una institución principalmente creada para preparar la creación del futuro Estado de Israel. He dicho creación, pero yo suelo decir establecimiento porque no se crean estados, a pesar de que nos han convencido de que sí, que se crean estados de la nada, representando a la comunidad judía internacional y promocionando esta liga. Y ofreciendo a todas estas personas que han sido convencidas, bien porque les han dicho que el proyecto sionista es lo mejor que les puede pasar, o bien, que suele ocurrir muchas más veces, porque les han prometido prosperidad, les han prometido Tel Aviv es maravilloso y es súper liberal, y tú puedes tener un perro aunque se mueran palestinos a 50 kilómetros, y te puedes poner camisetas de tirantes y cosas de esas. Bueno, pues les ofrecen un paquete de inserción que además es bastante cuantioso y en el que el Estado israelí invierte mucho. Tienen sistemas de acogida, tienen dinero que te dan, puedes ir gratis al Ulpan, que es los institutos para aprender hebreo, porque claro, tienes que aprender hebreo por mucho que te digan que no. Y sigue jugando un papel fundamental ahora, después del establecimiento del Estado de Israel, para promover la Aliyá y ayudar a los inmigrantes judíos a asentarse en Israel, pero también se ha visto involucrada en programas de desarrollo en zonas estratégicas de Israel y también en los territorios ocupados, también en Cisjordania y Jerusalén Este, y sobre todo también ha intentado establecer muchos programas de infraestructura y desarrollo en el Negev y en Galilea, donde sabemos que existen habitantes autóctonos, beduinos y palestinos. Y de hecho, algo que me llamó la atención es que tras el 7 de octubre la agencia judía creó un fondo para las víctimas del terrorismo para ciudadanos israelíes afectados por los ataques, solo israelíes, está quedado muy claro, no los inmigrantes que también murieron tras los ataques del 7 de octubre, y un fondo que además, si os fijáis en los detalles, os invito a consultarlo en internet, está muy bien dotado porque la gente considera que estas personas no tienen las suficientes ventajas en
en el Estado de Israel, en el Estado sionista. Y luego, ¿cuál es la tercera institución que resulta fundamental tanto para entender la colonización de la Palestina histórica como para entender hoy en día el poder propagandístico y el poder material que tiene el proyecto sionista? Es el Fondo Nacional Judío, es el principal brazo financiero y colonial del movimiento sionista. Fue creado en 1901 como un brazo financiero precisamente, y ha sido una institución clave para la adquisición de tierras para el pueblo judío en la Palestina histórica. No sé si lo habéis hablado ya, lo siento si me repito algunas cosas, pero es esa idea de que cuando los judíos, las diferentes olas de aliyot, de inmigración, una de las principales ideas de este proyecto colonialista de asentamiento era colonizar el trabajo, excluyendo a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores agrícolas palestinos, los falajín, pero también colonizar la tierra, porque al final no puedes tener un proyecto colonialista de asentamiento sin colonizar la tierra, y para eso compraron muchas tierras, y compraron tierras a muchos de los palestinos que habían huido, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial bajo el proyecto otomano. Compraron tierras a palestinos que vivían, a ricos comerciantes que vivían en Beirut o en Damasco, muchas veces utilizando subterfugios, nunca presentándose como vamos a comprar esta tierra para los colonizadores sionistas, sino que muchas veces existían intermediarios que a veces no sabían muy bien qué era lo que se estaba comprando, qué era lo que se estaba vendiendo, aunque los palestinos poco a poco se iban dando cada vez más cuenta de cuál era el esquema para expulsarles de este territorio, tanto desde el punto de vista de nuevo el territorio como del trabajo, porque al final, cuando se decidió que los trabajadores árabes palestinos no podían trabajar en los kibutzim y en otras zonas exclusivas, fue cuando muchas veces los palestinos se dieron cuenta de que todavía esto era más grave, de que el colonialismo de asentamiento tenía como principal objetivo no solo estar aquí y establecerse, sino establecerse sin ellos, el mayor territorio posible con la mínima cantidad de población autóctona posible. De hecho, esto lo hizo a través de la Compañía Palestina de Desarrollo de las Tierras. No sé si habéis hablado de Arthur Rupin, que es una figura muy característica del proyecto sionista, que era un señor que también se dedicaba a medir cráneos y a evaluar características fisiológicas de los judíos para demostrar que eran superiores a los palestinos y a otras razas para él inferiores, en línea con esta idea de que los representantes del proyecto sionista eran muy claramente racistas y muy claramente en apoyo de que esto iba a ser un proyecto colonial en una tierra que no les pertenecía. Algo que ha hecho el Fondo Nacional Judío es, cuando se habla de la eliminación del nativo, que es uno de los pilares del proyecto colonialista de asentamiento, es esta idea de eliminación por medio de limpieza étnica, pero también a través de la geografía, del memoricidio, del politicidio. Y lo que ha hecho el Fondo Nacional Judío ha sido también crear, antes y después de 1948, después del 48 se formalizó un comité de topónimos para cambiar el nombre de poblados, pero a ver, de forma como Askelón era Sacalón antes, por ejemplo, es que no me entiendes, perdón, pero por ejemplo Zocrot tiene un tour en Haifa que es muy interesante, que te explica cómo muchísimas calles de Haifa, que Haifa era una ciudad árabe, aunque ahora tenga solo un reducto de población palestina, cómo fueron cambiando todas las calles de Haifa precisamente para tanto borrar la existencia de la comunidad, de los habitantes autóctonos palestinos, como para reforzar la centralidad del proyecto sionista en el futuro Estado palestino. Hoy en día el Fondo Nacional Judío controla el 13% del territorio israelí, y además ponen en obra políticas de discriminación de la administración de tierras. Ya sabéis que para el Fondo Nacional Judío las tierras que adquieren son solo para los judíos israelíes, excluyendo a ciudadanos palestinos del 48. También han participado cada vez con mayor intensidad en expulsar a los palestinos de sus hogares en Jerusalén Este y reemplazarlos por colonos judíos. El episodio del Sheikh Jarrah fue solo uno de los diferentes episodios que tienen lugar cada semana en Jerusalén Este, y además es propietario no solo de tierras en donde luego se construyen edificios habitacionales, sino que también es propietario de gran parte de las tierras agrícolas y forestales de Israel, y responsables de iniciativas de desarrollo territorial desde la planificación, desde la plantación de árboles y la creación de parques. ¿Y por qué hacemos énfasis en esta idea de la plantación de árboles? Porque los árboles que plantó el Fondo Nacional Judío eran árboles que no solo no eran autóctonos, sino que iban a crecer muy rápido, porque la idea era crear parques y bosques en los poblados palestinos que habían sido
vaciados y destruidos tras la Nakba, y hay más de 97 poblados palestinos en los que se ha construido esta idea de los parques. Y uno de los parques de los que más he hablado a lo largo de estos últimos años es el Canada Park. No sé si habéis estado, los que habéis estado en Israel. Es un sitio al que los israelíes les encanta ir de vacaciones. De hecho, hay como ruinas de algunos poblados palestinos para que puedan ver la parte un poco exótica, con lo que juegan siempre los israelíes. Pero ocupa tanto una parte de Israel como una parte del territorio ocupado, y de hecho se destruyeron tres zonas tres poblados de Cisjordania para construir el parque. Se ofreció una reparación, una compensación a los palestinos de esos tres poblados, pero al final los palestinos lo que decían era no, yo no quiero que me ofrezcas una reparación, yo quiero que no establezcas un parque en mis territorios, lo mismo que el resto de todos los palestinos que fueron expulsados tanto en 1948 de sus hogares y tuvieron que convertirse en refugiados, como los que tuvieron que convertirse en refugiados internos y tuvieron que desplazarse a otras poblaciones dentro de Israel, que son ahora los palestinos del 48. El Fondo Nacional Judío también se ha convertido en un actor clave para la expansión de asentamientos y otro tipo de infraestructuras, de nuevo esa idea del greenwashing, ¿verdad?, en nombre del medio ambiente y de cómo Israel y el proyecto sionista protege y se preocupa por el medio ambiente, porque en el fondo es progresista, aunque no nos lo creamos, pero al final están destinados a consolidar la presencia judía en Cisjordania, lo mismo que en Israel. Y lo que es interesante es que en el caso del Fondo Nacional Judío se ha convertido, incluso más que la Organización Sionista Mundial, en uno de los símbolos del apoyo a Israel en muchos lugares del resto del planeta, y donde sobre todo existen diásporas judías. Por ejemplo, hoy me contaban que hay como huchas en la que en hogares judíos en Estados Unidos, pero también ocurre en Latinoamérica, en la que las personas, tanto de la casa como los invitados, van metiendo su dinero para el Fondo Nacional Judío, y esa es su manera de estar en contacto con el proyecto de Israel y creer que contribuyen a este proyecto de Israel, sin explicar nunca que es un proyecto colonial de asentamiento, sino que es un proyecto que lucha por el medio ambiente, que lucha por mantener unas infraestructuras para defender y mantener la seguridad del proyecto israelí. Y otros dos, aparte de estas tres instituciones, otras dos instituciones de las que quería hablar es el Congreso Judío Mundial, que en verdad es una de las mayores organizaciones judías del mundo y abiertamente no se reclaman sionistas, porque siempre han intentado mantener de forma relativamente inteligente esta separación entre el judaísmo y el sionismo. Nunca ha sido así. Desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948 se apoyaron sin ningún tipo de ambaje. Pero hoy en día este Congreso Judío Mundial es uno de los congresos más activos, de las instituciones más activas en la lucha contra el antisemitismo, porque son los representantes de los judíos en todas las partes del mundo y tienen oficinas en muchísimas partes del mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Bruselas y en París, en Moscú, en África tienen también oficinas pequeñas, y se ha reclamado como uno de los principales actores en la lucha contra el antisemitismo, sabiendo lo que significa esta lucha contra el antisemitismo en todos estos lugares, de la mano de personas que han defendido sin ambajes el establecimiento del Estado de Israel y el proyecto sionista. Y por último, y luego esto va a tener que ver con el resto de mi presentación, el lobby israelí. Al final no podemos entender el apoyo de Estados Unidos al proyecto sionista, la relación Estados Unidos-Israel, sin entender la labor del lobby pro-israelí, representado principalmente por AIPAC, por el American Israeli Public Affairs Committee, pero también de otras entidades que han trabajado sin ningún tipo de descanso para influir la política estadounidense en favor de Israel. Ya sabes que siempre existe en Estados Unidos esa idea de que no puedes apoyar a Estados Unidos y a otro Estado, no puede ser, salvo cuando se trata de Israel. Cuando se trata de Israel sí que puedes apoyar a dos estados al mismo tiempo siendo ciudadano estadounidense. La idea es asegurarse el apoyo político, el apoyo financiero y con ello también el apoyo militar para Israel. Pero cuando hablo del lobby israelí me parece que siempre es interesante, aparte de hablar de AIPAC, que es la institución principal y que además tiene brazos muy poderosos tanto en la parte republicana como en la parte demócrata. Ya sabemos que en Israel siempre se juega con esa idea de que hay una parte progresista
y de izquierdas que también apoya el proyecto sionista, luego podemos hablar de eso. Pero a mí siempre me gusta mencionar el ejemplo de J Street, que fue un lobby que se creó para influenciar en el Partido Demócrata y con ideales quizás más progresistas. De hecho, yo trabajé, voy a ser completamente transparente, para Daniel Levy, que seguro que le conocéis ahora porque cada vez sale más en los medios, y él fue uno de los fundadores de J Street, porque él era británico, él hizo su aliyah porque él creía que el proyecto sionista era algo por lo que merecía la pena luchar, incluso hizo el ejército. Cuando estaba en Israel, que fue uno de los que ayudó a redactar el plan de paz o la convención de 2003, se dio cuenta de que, bueno, y aquí no es tan bonito como me lo han vendido. Luego volvió a Estados Unidos y creó J Street, pensando que la solución de los estados seguía siendo un sueño por el que luchar y que solo había que cambiar algunas cositas y apoyarlo desde un punto de vista más progresista, y por eso nació J Street. Y J Street, si os fijáis, AIPAC no ha cambiado su línea de discursos, ha sido siempre igual, un apoyo sin tipo, mientras que J Street se ha intentado mostrar cada vez más crítico con el régimen israelí, nunca con el proyecto sionista. Es esa idea de que Netanyahu es un problema. En el momento en el que nos olvidemos de Netanyahu y la gente de extrema derecha, Israel va a ser la leche y vamos a crear 2 estados en el momento en el que no haya extremistas. Bueno, pero el ejemplo de J Street es muy curioso cómo se ha ido enfrentando a la crisis existencial a partir del momento en el que han empezado a surgir judíos antisionistas como Jewish Voice for Peace, porque no tenían espacio político, no defendían sin ambajes al proyecto sionista, pero tampoco lo criticaban lo suficiente como para que los palestinos o las comunidades árabes y otros progresistas en Estados Unidos pudieran entenderlos, y ahora están en completa crisis, como el sionismo liberal en su conjunto, porque al final se han tenido que enfrentar a su propio espejo y se han dado cuenta de que no tienen ningún rol que jugar. O defiendes el proyecto sionista, que era lo que hacía el sionismo liberal, aunque disfrazado, o no lo defiendes, pero no te puedes poner en medio, ¿verdad? Otras organizaciones que son interesantes es, por ejemplo, la Liga Antidifamación, ADL, que se creó para luchar contra cualquier tipo de racismo en Estados Unidos. Fin honorable, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Pero bueno, luego eligieron que se iban a enfocar sobre todo en el antisemitismo y en una cierta forma de antisemitismo, que sabemos que es la definición del IHRA, y son extremadamente peligrosos porque no solo luchan contra estas campañas antisemitas o contra estas declaraciones antisemitas, sino que educan al público sobre lo que consideran desinformación y odio en relación con el conflicto israelí-palestino, y tienen muchas influencias en universidades con organizaciones como Hillel, seguro que habéis escuchado hablar de Hillel, o Stand With Us, que tienen una presencia muy importante en los campus estadounidenses. Es verdad que todos nos ilusionamos con las acampadas, pero las acampadas tenían todavía más importancia y mayor simbolismo cuando tenemos en cuenta el rol que el lobby israelí ha intentado tener, no solo a nivel político, sino también a través de las universidades. Otro caso es el caso de CUFI, que significa Cristianos Unidos por Israel. Luego podemos hablar del rol del cristianismo, del evangelismo, a la hora de cada vez apoyar más el proyecto sionista, y es precisamente esta organización que tiene millones de miembros, que no es ninguna tontería, y es extremadamente influyente, lo siento, influyente, también está influenciada, y defiende utilizar argumentos religiosos y geopolíticos para movilizar a las comunidades evangélicas en torno a la idea de apoyo sin ambajes al proyecto sionista. Algunas acciones que todas estas entidades ponen en obra, y que, de nuevo, no puedo cansarme de decir lo influyentes que son, pese a que hemos visto cada vez más críticas contra las acciones de Israel a lo largo de estos últimos meses, son, por ejemplo, cómo contribuyen a las campañas de candidatos que consideran favorables sus intereses. Invierten millones de dólares no simplemente para que ganen sus candidatos, sino para que no ganen los candidatos que simplemente se muestran ligeramente favorables a la defensa de los derechos palestinos. No estoy hablando solo de Rashid Tlaib o de Ilhan Omar, estoy hablando de gente que simplemente se pone un poco en medio y dice, bueno, igual hay que criticar a Israel, igual hay que poner en cuestión, igual hay que cuestionar la ayuda militar. No, estos los han obliterado a lo largo de estos últimos años, y también han contribuido a campañas de desprestigio y difamación contra figuras como el Squad, ¿verdad? Como el propio Bernie Sanders, que Bernie Sanders sabemos que igual está cambiando ahora, pero siempre ha sido muy sionista, pero aún así también era un peligro para el lobby sionista. Y sobre todo
lo que han hecho a lo largo de estos últimos años es estar cada vez más involucrados en la criminalización de la solidaridad con Palestina en Estados Unidos, que al final todo lo que ocurre en Estados Unidos, muy a nuestro pesar, se acaba traduciendo en otras localizaciones del mundo. Ha habido campañas de deslegitimación, principalmente contra el BDS, pero también contra la campaña de Estados Unidos, US Campaign for Palestinian Rights, nunca lo sé traducir muy bien, o Jewish Voice for Peace, con esa idea de que no son judíos, sino que son self-hating Jews, que luego lo podemos hablar y vosotros lo conocéis mejor que nadie. También han puesto en marcha una campaña que sí ha sido muy efectiva, como decía Luz antes, la idea del lawfare, la han secuestrado para ellos mismos y han puesto en marcha una campaña de lawfare contra el BDS brutal en Estados Unidos, que se refiere tanto a las acciones del BDS, pero también a pasar leyes que ilegalicen cualquier actividad que pueda estar relacionada contra el BDS, que si os fijáis es algo parecido a lo que ha hecho ACOM en España, porque al final todo lo que han hecho estas personas, todos los socios de Israel en otras localizaciones del mundo, lo repiten y también imponen demandas, que es muchas veces lo que hunde muchas veces a estos movimientos en solidaridad con Palestina, porque como hablábamos antes de la criminalización de las 6 de las organizaciones palestinas que fueron declaradas, pero uno de los objetivos, aparte de vaciarlas de sentido, era también obligarles a pasar el tiempo en defenderse en vez de llevar a cabo las actividades que tienen que estar. Y eso es lo que hacen también estas organizaciones y estas entidades contra el BDS y contra campañas que están en solidaridad con Palestina en Estados Unidos. En vez de hacer lo que tienen que hacer, que es su campaña de explicar a los ciudadanos estadounidenses que es todo lo problemático con las acciones y la propia naturaleza del Estado de Israel, es defenderse y gastar mucho dinero, porque ya sabéis que el circuito judicial en Estados Unidos no se puede decir que es barato. Luego también han puesto en marcha campañas internacionales que todos hemos vivido, o de los que hemos sido en Francia. Por ejemplo, un tribunal francés dictaminó que el apoyo al BDS era una forma de incitación al odio, aunque luego eso ha sido algo revertido. Sí, pero bueno. ¿Cómo se dice? Cuestiona que algo queda, ¿verdad? En el caso de Alemania también el Parlamento alemán aprobó una resolución que considera el movimiento BDS como antisemitismo. En Reino Unido el lawfare contra todas las campañas de BDS, pero también contra activistas palestinos o pro-palestinos, también académicos, también ha sido extremadamente exitosa y extremadamente dañina para todas estas personas que de nuevo se ven obligadas a pasarse meses sin trabajo, sin dinero, sin apoyo y sin posibilidad de ejercer su libertad de expresión, que es totalmente legítima. Y en el caso de España tenemos el caso de ACOM, que en un momento dado se había conseguido crear espacios libres de apartheid, que además no era vinculante, que eso era lo curioso de estos espacios libres de apartheid que adoptaron tantos ayuntamientos. No era vinculante, pero aún así ACOM fue al sistema judicial, y el sistema judicial en España, no os voy a decir nada que no sepáis, pero se posiciona a su favor. Y sí que quería hablar un poco del caso de Europa, porque sí que en el caso de Europa durante muchos años, e igual me equivoco, corregidme si me equivoco, tampoco se ha visto nunca tan claro la acción, la labor del lobby israelí, tan claro y tan públicamente como era el caso de Israel. También es verdad que en las fronteras, en el caso, y antes hablaba con Dominique, ¿verdad? En el caso francés, en el caso alemán, y me atrevería a decir que en el caso español, las comunidades judías siempre han sido muy, muy sionistas, porque no se les ha ofrecido ninguna alternativa, aunque está cambiado gracias a vosotros y gracias a personas como vosotros y gracias a la realidad sobre el terreno y a lo que dicen y a lo que explican los palestinos. Por ejemplo, en Cataluña las 5 comunidades judías oficiales son todas completamente prosionistas, ¿verdad? Pero tenemos nuevas organizaciones de judías antisionistas. El ejemplo de Jewish Voice for Peace a mí siempre me parece muy inspirador, y el no en mi nombre, ¿verdad? Del que vosotros sois representantes ideales en España, en Cataluña, perdón, en el Estado español, en Francia y en Alemania. También quería hablar de la dimensión geopolítica a lo largo de los años, porque al final Israel ha conseguido mantenerse impune a lo largo de las décadas desde su establecimiento en 1948 gracias a un notable apoyo geopolítico que ha ido variando, ha habido una especie de geometría variable, pero se ha mantenido y le ha ayudado precisamente a mantener esta impunidad. Precisamente esta
Tengo aquí delante el último resultado de los votos de la resolución de la Asamblea General que apoyaba el contenido del dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, que era ley pura y dura, es la ocupación, es ilegal, de acuerdo con derecho internacional, y estaba lo que hacemos todos, ¿no? Estaba mirando quién votaba a favor, no solo quién votaba en contra, sino quién se abstiene, que a mí me parece siempre mucho más interesante, porque quien vota a favor siempre son estos microestados, con todo mi respeto, pero que votan siempre de acuerdo en línea con Estados Unidos, pero también miramos quién se abstiene y están Australia, Austria, Bulgaria, Canadá, Ecuador, Dinamarca, Italia, los países que no deberían estar ahí porque se supone que defienden el derecho internacional, pero que tienen razones para votar, para abstenerse, si no votar en contra de este tipo de resoluciones. No me voy a extender mucho porque esto lo sabéis, pero no podemos entender el apoyo geopolítico a Israel como atalaya occidental en el Oriente Próximo sin la declaración Balfour de 1917, esa idea de que Reino Unido iba a decidir sobre el futuro de un territorio sin consultar a las personas de ese territorio y sin ni siquiera ocupar en ese momento ese territorio, que era como además lo más curioso de la declaración Balfour. Pero a mí siempre que criticamos la declaración Balfour por estas razones me recuerda a la solución de los estados, porque la solución de los estados era un poco lo mismo cuando fue establecida, a pesar de que luego la Organización para la Liberación Palestina lo apoyó. La solución de los estados era: vamos a decidir qué hacemos con este territorio, nos vamos a preguntar, y además tampoco estamos presentes, pero bueno. Y no sé si mucho ha cambiado, por mucho que la OLP la apoyara en su momento y la siga apoyando oficialmente. Las razones para la declaración Balfour fueron eminentemente geopolíticas. Gran Bretaña buscaba fortalecer su posición en el Oriente Próximo. Al final, una de las razones por las que se eligió Israel para el futuro hogar judío, que no se decía Estado-nación, se decía hogar judío, pero todos sabemos lo que eso llegó a significar, pero también necesitaban movilizar el apoyo judío, debilitar la autoridad otomana, asegurarse el control sobre el canal de Suez para pasar a India, porque al final India era la perla de Reino Unido, pero también existían razones civilizacionales, aparte de que era profundamente antisemita, porque se reposaba sobre esa idea de que los judíos nunca van a poder integrarse aquí, así que mejor invitarles a que se vayan a otro sitio, y si ellos mismos además lo apoyan muchísimo mejor. Pero también la declaración apelaba a la narrativa histórica que consideraba a los judíos como un pueblo con un vínculo ancestral en Palestina, ofreciendo una solución al antisemitismo y respaldando el renacimiento cultural y nacional del judaísmo. Y además fue en la declaración Balfour en la que el sionismo cristiano empezó ya a empezar a mostrar un poco su cabeza y sus garras, me atrevería a decir, porque era esa idea de el retorno judío a Palestina como un cumplimiento de las profecías bíblicas, que es en lo que se apoya hoy en día el sionismo cristiano o el evangelismo directamente. Esto explica, en cierto modo, la postura de Europa frente al establecimiento del Estado de Israel. La Unión Europea, o lo que era entonces la Unión Europea, porque la Unión Europea no existía entonces, apoyó firmemente a Israel en el contexto de la Guerra Fría, centrándose en la seguridad de ese Estado, pero también teniendo en cuenta la hostilidad árabe y teniendo en cuenta cómo había una serie de repúblicas árabes y de estados árabes que se mostraban no claramente prosoviéticos, que eso es algo que hay que empezar, ni mucho menos comunistas, porque esos regímenes también reprimían a sus propios comunistas, sino que simplemente decidían o no alinearse, y además nunca van a aceptar la presencia del Estado de Israel, o por lo menos no lo iban a aceptar entonces, igual ahora sí que lo aceptan, ¿verdad? Pero la Unión Europea en los 60 y en los 70 para ellos solo entendían la cuestión de Palestina teniendo en cuenta la Guerra Fría. Entonces se pasó de una postura muy pro-israelí a una postura más matizada. Se aprobó la resolución 242 y se buscaba equilibrar los derechos de ambos pueblos, y fue así que se aceptó la Declaración de Venecia en 1980, que os invito a leer para arrancaros los pelos después, si podéis. Pero el punto de inflexión fue en los años 90. Al final, en los años 90, la promesa de la paz liberal, también el fin de la que participaron tantas personas intelectualmente cuestionables como eran Fukuyama y compañía, esa idea de que va a llegar la paz simplemente porque nosotros tengamos democracia y democracias neoliberales, también afectó mucho a la Unión Europea y a sus Estados miembros, y lo pudimos ver con la Declaración de Barcelona, esta Declaración de Barcelona de 1992, de la que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado español sigue estando muy orgullosa.
pero que al final con palabras muy grandilocuentes seguía escondiendo una dinámica de choque de civilizaciones, y estas personas que están ahí son muy peligrosas y vamos a tenerlas ahí, pero vamos a ver si conseguimos que prosperen, no van a ser tan peligrosas para nosotras. Pero bueno, los acuerdos de Oslo marcaron mucho a la Unión Europea, que es sobre todo porque la conferencia de Madrid, alguien se debió pensar que España tenía algo que ver con la conferencia de Madrid, pero no era eso. Pero bueno, la Unión Europea se convirtió en lo que se dice payer y not player. La Unión Europea no ha tenido nunca, bueno, corregidme si me equivoco, no ha tenido nunca mucho que decir sobre el famoso proceso de paz, o proceso de lo que ya, con mucho proceso y con muy poca paz, y muchas veces ni siquiera sin proceso, pero pagar ha pagado mucho. Ya habéis hablado de la ayuda humanitaria y de la ONGización, es verdad que es difícil decirlo, en inglés es más difícil decirlo, pero yo siempre que pienso en la Unión Europea, aparte de ese énfasis exagerado, tanto en la solución de los estados en paz y seguridad, que la solución de los estados nunca viene sola cuando se trata de la fórmula de la Unión Europea, siempre pienso en dos términos claves, que para mí es la compartimentación. Para la política de la Unión Europea, las políticas y prácticas de la Unión Europea, con lo que se refiere a Palestina, los fragmentos, ese divide y vencerás con el que el proyecto sionista ha sido tan exitoso, para la Unión Europea lo ha abrazado sin ningún tipo de abajo, sin ningún tipo de duda. Los palestinos del 48 para la Unión Europea son una minoría cultural, a la que, bueno, hay que portarse un poco bien y no hay que matarlos quizás, aunque recordemos el rol de Shlomo Ben-Ami como ministro del Interior en Israel en 2000. Pero bueno, esa idea de compartimentalización y de que la causa palestina es solo la ocupación o las guerras en Gaza, pero el derecho de retorno para la Unión Europea ni siquiera es algo que exista, fijaos en los papeles. Y también, cuando hablo de compartimentalización, fijaos también en cómo hacen una diferencia muy considerable entre Jerusalén, los territorios ocupados, entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Uno es simplemente un objetivo de ayuda humanitaria. En el caso de los territorios ocupados hay un énfasis exagerado en la securitización y en empoderar a la autoridad palestina para que sean ellos los que repriman a sus propias poblaciones, con el entrenamiento de las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad palestinas, pero también con esa ONGización en la que, no sé si lo habéis hablado ya, perdona si me repito, en la que cuando la Unión Europea otorga ayuda a las ONGs palestinas, antes lo hacía implícitamente, luego lo empezó a hacer explícitamente, incluía cláusulas según las cuales esas organizaciones no podían estar ni siquiera remotamente, ya no te digo activamente o explícitamente, cercanas a ningún tipo de actividad o de relación por ejemplo, con el Frente Popular para la Liberación Palestina. Lo que, si conocemos Palestina, es prácticamente imposible, porque vas a conocer siempre a un señor, a una señora, a un tío, a un esto que ha estado en la cárcel, porque al final un 25% de la población palestina de los territorios ocupados está en la cárcel, y porque al final... 50 de los hombres. Bueno, yo estaba pensando en 50 de los hombres, o sea que es prácticamente imposible. Pero bueno, esa cláusula al final se intentó imponer hace 3 años. Es verdad que muchas ONGs palestinas, fue antes del episodio de las 6, se levantaron y dijeron que no lo iban a firmar, pero se volvió a intentar después de los ataques de los acontecimientos del 7 de octubre, se volvió a imponer esta cláusula, y no sé si os acordáis de que muchos Estados miembros no solo amenazaron con retirar la ayuda a UNRWA, porque UNRWA ya es el mal personificado, sino a muchas ONGs palestinas que no se comprometieran ya activamente y explícitamente a no tener ningún tipo de actividad, o a ellos mismos individualmente como trabajadores de ONGs apoyar la resistencia anticolonial, que como Naciones Unidas dices puede ser en cualquier forma. ¿Cuáles son las razones os decía compartimentalización, pero también securitización? Al final, si os fijáis en las políticas y en las prácticas de la Unión Europea, todos los palestinos, menos los palestinos del 48, a los que no les prestan nunca atención porque no son esto, son siempre amenazas en potencia en distintas formas, y hay que domesticarlos con la autoridad palestina mediante, porque siempre es mejor tener a un mediador. ¿Cuáles son las razones del apoyo de la Unión Europea o de Europa en su conjunto? Pues tenemos las geopolíticas, no podemos olvidarlos. Tenemos la economía política, en la que luego hablaré un poco más, comercio, tecnología y energía, cada vez más energía, que eso antes no era tan importante. Y evidentemente tanto la culpa
la culpa europea, alemana, pero también europea en su conjunto, pero el racismo estructural, que para mí son las dos caras de la misma moneda, porque no puedes entender esta culpa sin tener en cuenta cómo los palestinos o todos los árabes en su conjunto, y me atrevería a decir que todos los pueblos racializados del sur global en su conjunto son percibidos como seres inferiores cuyas muertes valen mucho menos que cualquiera de nuestras muertes, ¿verdad? Así que la culpa sí, pero el racismo estructural de todos nosotros, porque yo soy europea y blanca, también. Hablaré brevemente de la Unión Soviética, pero porque igual queréis hablar de los BRICS luego, y ahora que se han reunido los BRICS y todo el mundo tiene esperanza en que los BRICS vayan a ser la salvación de Palestina, lo podemos hablar, ¿eh? Bueno, eso es lo que yo he escuchado. Pero es esa ilusión. A mí lo que siempre me parece interesante con la Unión Soviética es la ilusión de Israel como un país socialista. Es verdad que la Unión Soviética, cuando fue una de las que más presionó para que los países que entonces eran miembros de Naciones Unidas, que hay que pensar quién era miembro de Naciones Unidas cuando se votó el plan de partición, presionó para que los países apoyaran el plan de partición, ¿verdad? Y la resolución 181. Y Israel era visto con simpatía porque era un Estado que se prometía socialista, era un Estado que además prometía que iba a alinearse con los principios de la Unión Soviética, aunque solo fuera en principio. Bueno, es verdad que la ideología socialista se dice que perduró en algunos aspectos de la política israelí, particularmente en las primeras décadas, porque había un gobierno socialista, más que nada, pero bueno, y porque además se estableció un sistema de bienestar para mantener contentos a todas estas personas que, queriéndolo o no, habían migrado a Israel, y Israel no podemos subrayarlo lo suficiente. En 1948 era un Estado extremadamente pobre y extremadamente atrasado, por mucho que prometieran desarrollar la tierra que según ellos no estaba desarrollada, pero bueno, al final la izquierda estaba limitada a la comunidad judía israelí, y ahí está el mito del sionismo liberal. Y además Israel desde un primer momento dejó claro que no le interesaba mucho estar bajo la influencia de la Unión Soviética, sino que preferían otro tipo de aliados. De hecho, a mí uno de los episodios que me parece más interesante es cómo la inmigración masiva de antiguos ciudadanos de la Unión Soviética a Israel, cómo Rusia no estaba muy de acuerdo con lo que se hizo, muchos lo hicieron sin el acuerdo de Rusia o sin el acuerdo de la Unión Soviética, pero Israel estaba muy contento porque era más ciudadanos para ellos, de acuerdo de nuevo con este mantra. Rusia hoy tiene una postura equidistante, y es bastante interesante verlo, cómo a veces intentan abogar por la reconciliación palestina, a veces intentan criticar a Israel, pero no mucho, a veces intentan utilizar el argumento de las violaciones de derechos humanos palestinos para justificar lo que ellos hacen en Ucrania, que me parece todavía más curioso, pero bueno, no vamos a hablar mucho de lo de Ucrania, porque ya sabemos lo que pasa. Estados Unidos, seré breve, pero a mí lo que más interesante me parece con el caso de Estados Unidos es que por mucho que se piense lo contrario, Estados Unidos al principio no apoyó a... Hola. No apoyó sin ningún tipo de limitaciones. Ahora es una de las relaciones más estables y en lo que se refiere a la política exterior estadounidense de Oriente Próximo. Pero es verdad que Estados Unidos fue el primer país en reconocer el gobierno provisional del Estado de Israel, pero era un apoyo muy limitado, y solo hace falta ver la reacción de Estados Unidos tras la crisis de Suez de 1956. Pero bueno, Estados Unidos en un momento dado se dio cuenta, tras 1967 y sobre todo tras 1979, de que necesitaba un aliado como Israel en la región, porque Irán la había dejado tirado, porque Arabia Saudí estaba bien, pero necesitaba más pilares para apoyar su política exterior y su presencia en Oriente Próximo, y además de Egipto después de los acuerdos de Camp David. Pero bueno, fue en el año 1971 en el que lo primero fue no asistencia militar, sino asistencia económica, porque en 1971 todavía, a pesar de que Israel había vencido brillantemente la Guerra de los 6 días, seguía siendo un país bastante subdesarrollado en muchos aspectos, y le vino muy bien la ayuda económica, la asistencia económica estadounidense, que se mantuvo hasta 2007. Y luego empezó a cambiar hacia una mayor ayuda militar. La ayuda militar no hace falta que os hable mucho, ya la conocemos todos, pero algo que me parece muy interesante, aparte de las fechas, es que de la ayuda total, Israel debe gastar el 100% de la ayuda en la compra de equipos militares fabricados en Estados Unidos. Y luego vamos a hablar del complejo industrial militar. Bueno, pero eso la gente no lo sabe y siempre me ha parecido interesante. Al final,
parece que Estados Unidos hace esas cosas simplemente por bondad y por el lobby judío y por el lobby israelí, y no es así. Y de hecho, hoy en día Israel ha desarrollado su propia capacidad de producción militar, lo sabemos, salvo en el caso de los cazas, ya fabrican su propio equipamiento militar y su propia tecnología militar, pero Estados Unidos ha continuado con su ayuda, que representa únicamente el 16% del presupuesto militar total de Israel. Ya no es tanto, y Israel no depende de la ayuda militar estadounidense per se, pero le viene muy bien, sobre todo porque esa ayuda militar estadounidense no solo ha sido destinada al ejército, no, sino que ha sido destinada a toda la, luego lo podemos hablar, pero a toda esa economía política centrada en la Silicon Valley israelí, de crear empresas, de que antiguos soldados israelíes, sobre todo de la unidad de inteligencia, creen empresas que están relacionadas con la tecnología militar, pero también son doble uso, por ejemplo, cuestiones de reconocimiento facial, entre otros, y mucho de eso ha sido gracias a la ayuda militar israelí. Sabemos que, por ejemplo, a Israel le vino muy bien que Estados Unidos también, tras el 7 de octubre, incrementara su ayuda militar, pero creo que es algo muy importante decir que Israel no depende únicamente de la ayuda militar estadounidense hoy en día para mantener estos genocidios y estas guerras destructivas en el resto de Oriente Próximo. Lo que siempre menciono cuando hablo de ayuda militar es Nathan Stroll, ya no sé si sabéis que escribió un libro de The Only Language They Understand, y la única razón que tuvo Israel para participar en la conferencia de Madrid, esa que le gusta tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores, fue precisamente que Estados Unidos fue la única vez que amenazó con suspender esta ayuda, y por eso se dice que la única manera que habría de convencer a Israel de que en algún caso haga algo, y luego lo podemos debatir, es suspender esta ayuda. Yo solo digo lo que dice Nathan Stroll. Razones del apoyo de Estados Unidos a Israel: tenemos intereses estratégicos y geopolíticos, esa idea de estabilidad y la Pax americana que Estados Unidos ha intentado mantener. Sabemos que esto es una política bipartisana, como se dice, que los dos partidos lo han apoyado. Es verdad que Trump decidió, a base de tweets y a base de barbaridades, y gracias a su yerno y los proyectos de su yerno, tilts the balance un poco, pero aún así los demócratas sabemos que son igual de malos. Tenemos la economía política y el complejo industrial militar, tenemos el lobby israelí, que ya lo hemos mencionado, tenemos esa idea de Israel como democracia y el baluarte contra el terrorismo, sin la cual tampoco podemos entender el apoyo de Estados Unidos, tenemos los evangelistas o los sionistas cristianos, y tenemos a la extrema derecha, porque siempre pensamos en la extrema derecha y el apoyo de la extrema derecha en Europa a Israel, pero no podemos olvidarnos de que también esta extrema derecha europea también ha acogido muchas ideas de apoyo incondicional a Israel de los estadounidenses. No me voy a extender, tenía una parte sobre la Guerra Fría y sobre cómo Israel se ha convertido en un aliado contra la amenaza terrorista. La Guerra Fría, simplemente deciros que también es fundamental para entender el rol de Israel, no solo como una potencia genocida, colonialista de asentamientos en Oriente Próximo, sino que también ha contribuido a ayudar a sus aliados sudafricanos en su apartheid, pero también a otros regímenes africanos y latinoamericanos en la represión de sus propios pueblos. El genocidio en Guatemala es un buen ejemplo. En la guerra civil de El Salvador, a pesar de que Salvador ahora tenga un presidente palestino, de origen palestino, que pero siempre sigue siendo uno de los aliados principales, Israel participó en un 83%, envió ayuda militar a Salvador en un 83%. O sea que en esta guerra del imperialismo que representó Estados Unidos, Israel fue su principal aliado, siempre en apoyo de los regímenes que estaban haciendo el mayor daño. Y de hecho Israel ha ido manteniendo a lo largo de estos últimos años esta política de diversificación de alianzas, ¿verdad? Se ha seguido manteniendo, y además le ha interesado vender mucho esa idea de aliado de Occidente, ¿verdad? De la mano de imágenes de modernidad, civilización e incluso tolerancia, aunque esto ya les cuesta más venderlo, pero también se ha ido acercando cada vez más a estados autoritarios, consciente de cómo está cambiando el panorama geopolítico, y esa idea de que avanzamos hacia la multipolaridad, aunque yo todavía soy muy escéptica, ¿verdad? A mí me gusta llamarlo esa idea del emperador desnudo, porque es verdad que cuando Israel solo tenía aliados
como democracias occidentales, parecía que podía vender con mucha mayor facilidad la idea de que ellos eran una democracia occidental. Cuando te empiezas a acercar y empiezas iba a decir tirar piedras como buena vasca, pero cuando empiezas a acercarte mucho a países iliberales autoritarios que reprimen a sus propias poblaciones, ya te conviertes en el paladar desnudo, todo el mundo se da cuenta de qué pie cojeas. Lo hemos visto en África con Sudán, con Uganda, con Etiopía, con Ghana y con Zambia, lo hemos visto en Asia con India. No es de extrañar para nadie la afinidad y simpatía entre Modi y Netanyahu. Los dos defienden el mismo tipo de proyecto en sus respectivos países, con lo que eso conlleva también para la idea de democracia de India, la mayor democracia del mundo. Bueno, eso hay que preguntárselo a millones de indios. Y luego, como ha mencionado también Luz, cómo ha fortalecido Israel sus lazos con algunos, tanto oficial como no oficialmente, con algunos estados autoritarios. Era el caso de Egipto, ya era el caso de Jordania. Todos sabemos todos conocemos el acuerdo secreto que firmaron Jordania e Israel cuando Israel fue establecido como Estado, y Jordania el rol que ha jugado durante décadas. Pero bueno, ahora tenemos este alineamiento maravilloso, y un alineamiento de estrellas entre países como regímenes de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudí, aunque se mantenga en secreto por diferentes cuestiones, para poder crear un Oriente Medio, un nuevo Oriente Medio en el que las personas no tengan derecho a hablar de liberaciones compartidas y de luchas compartidas, o si no tendrán que estar en la cárcel o serán asesinadas. Y esa idea, como decía Luz, de que no podemos entender esta impunidad israelí a la hora de cometer un genocidio sin entender el éxito relativo, porque yo siempre tengo la esperanza de que las poblaciones árabes hayan mantenido lo que se fue creando en 2010, 2011, pero también durante años, de la contrarrevolución, de la ola contrarrevolucionaria post-2011. Pero bueno, nunca me cansaré de subrayar el paralelismo y la colaboración tanto en objetivos como en medios entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Si os fijáis en el discurso, es exactamente el mismo, un discurso de modernidad, de tolerancia, de cosmopolitanismo, que a Emiratos Árabes Unidos también está funcionando fenomenal, que a mí es lo que me hace mucha más gracia, porque es el país más dañino, mucho más que Arabia Saudí, a nivel regional y a nivel internacional, pero se las pasan todas. Y lo mismo con Israel, pasó durante años y durante décadas, ¿verdad? Y ahora son los mejores amigos y también se intercambian consejos sobre cómo reprimir a sus poblaciones y sobre cómo intervenir con métodos completamente ajenos al derecho internacional, más allá de sus fronteras, también para reprimir y asesinar a otras poblaciones. Estaréis cansados de mí, pero voy a hablar un poco de economía política, y no podemos entender tampoco el apoyo de Israel o la impunidad de Israel a lo largo de décadas sin entender la economía política, sobre todo el papel creciente del complejo industrial militar y la producción y exportación de armamento. Israel se ha establecido como uno de los principales exportadores de armas a nivel global, y países europeos también le compran armas. Y sus proyectos incluyen no solo armamento convencional, sino también tecnologías avanzadas en defensa, como sistemas de defensa aérea, drones y tecnologías de ciberseguridad. Empresas como el BIT, Israel Aerospace Industries y Rafael, que además participan en todas las ferias de productos militares internacionales sin que nadie diga nada. Y muchas veces se utilizan en zonas en conflicto, o por ejemplo en las fronteras europeas, que no es una zona en conflicto per se, pero en la que también mueren y son reprimidas miles, si no decenas de miles de personas. Por eso siempre me interesa subrayar cómo Israel vende armas, pero también compra armas. Y eso es un debate de los que hemos tenido también en el caso del Estado español, ¿verdad? Al final no solo le estás comprando armas, sino que le estás vendiendo armas y al contrario, y estás permitiendo que circulen armas y equipamiento militar, y muchas veces equipación de doble uso, que sabemos que muchas veces se utiliza para lo que se utiliza. Y de hecho, no sé si sabíais, pero hay una compañía española que se llama Extem, que está controlada por los Hachuel. A los Hachuel sí que les conocéis, ¿verdad? Porque David Hachuel es uno de los jefecillos de ACOM y uno de los mejores amigos de Isabel Díaz Ayuso, y es el mascarón de proa de una serie de empresas orientadas al sector armamentístico y de la cibervigilancia española, que tiene vínculos con la potente industria armamentística israelí. Esa idea de utilizar empresas españolas para luego llevar a cabo las mismas operaciones de exportación e importación, pero como tienen CIF español no las miramos tanto, pero hay que mirarlas más. Extem.
de excelente, pero le quitas el lente y le pones una M. ¿Cómo se ha construido Israel esta imagen de pionero? Hablando de pioneros y del proyecto sionista, perdón por la... en el ámbito tecnológico militar y en el complejo industrial militar global. Es esa idea del laboratorio palestino y de la experiencia probada en combate. Al final, cuando tus armas y tu tecnología militar, de nuevo, no son solo armas, son drones que se utilizan en las fronteras europeas para interceptar a migrantes, las utilizas muy efectivamente para matar a miles de personas y ahora para cometer un genocidio, oye, puedes demostrar que tus armas funcionan fenomenal, ¿verdad? Y es esa idea del modelo testado en combate y de los palestinos como cobayas. También, como os hablaba de las fronteras, el complejo industrial militar, pero el complejo carceral militar es algo que también ha ayudado a Israel a establecerse como un líder tecnológico, porque Israel también no solo ha construido la mayor prisión al aire libre del mundo, que es la Franja de Gaza, sino que también su régimen de fronteras también le ha servido para vender una imagen, pero también mucho equipamiento a lo largo de los años y en varias localizaciones del mundo. Ha colaborado con varios países en la gestión de flujos migratorios, intercambiando conocimientos sobre seguridad fronteriza y control de la inmigración. Y esto no solo incluye Estados Unidos y la Unión Europea, sino también otros países, sobre todo africanos. Israel también se ha convertido en un líder tecnológico militar. Ha conseguido vender esta idea de Startup Nation, que yo se la he llegado a escuchar a líderes, a políticos socialistas en España, y a mí me explotaba la cabeza, que Israel les paga las visitas a todas estas empresas tecnológicas y vuelven diciendo España tiene que ser igual. Bueno, podemos hablar del sector militar español en otro caso, pero a mí siempre me parece gracioso porque una vez estaba escuchando un podcast que puedo compartirlo con vosotros y era un analista americano que decía que Israel había conseguido posicionarse de forma tan predominante en el ámbito tecnológico por la chutzpah, porque decía que los soldados israelíes que luego él reconocía que eran los que pasaban a formar parte o crear estas empresas, no aceptaban órdenes y se atrevían con todo. Y es verdad que esa idea de que si eres más creativo, y no mencionaba en 1 hora y media de podcast la idea de que esa tecnología se utilizaba para reprimir a los palestinos. 1 hora y media, os lo juro, pero me pareció muy, muy curioso. Y bueno, luego si queréis, como he trabajado en una organización palestina de defensa de los derechos digitales, podemos hablar del rol de la tecnología, si queréis. El comercio también es muy importante para entender. No es comercio solo de armas, por mucho que nos centremos, sino que también hay comercio de todos tipos, cada vez más en el ámbito de la agricultura y en el ámbito de los productos químicos. Israel también se ha conseguido erigir como un pionero. Mi pareja me está diciendo que hablo mucho. No sabía que controlaba. Vale. Bueno, pero bueno, ¿sabéis cuál es el principal artículo que exporta, producto que exporta Israel? Bueno, un poco de interacción con el público. Son diamantes. Pero bueno, sí. Ahora, hay gente que dice que esto está un poco decorado para que no sean las armas. Y además la gente no tiene en cuenta que los diamantes también se pueden utilizar para equipamiento militar, que eso también es muy interesante. Pero bueno, para que veáis que un país que no produce diamantes, que no tiene minas de diamantes, se posiciona y con eso muchas otras cosas. Y sobre todo se ha conseguido posicionar como un pionero en el ámbito agrícola o tecnoagrícola gracias a las tierras que ha expropiado y que ha robado a los palestinos, tanto en Israel como al otro lado de la línea verde, en los territorios ocupados, ¿verdad? Las cifras de las relaciones comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea, ya las sabéis. También ha intensificado sus relaciones comerciales con otros países africanos, latinoamericanos y asiáticos. Y también en el ámbito energético, y eso es algo que os quería subrayar, esa idea de cómo Israel se ha convertido también en un aliado cada vez más interesante, al que sobre todo al que la Unión Europea no puede criticar en exceso, porque en cuanto descubrieron yacimientos de gas en el Mediterráneo Oriental, Israel dijo, todos estos son míos, incluso los que están en el frente de la Franja de Gaza, porque también está robando el gas que está enfrente de la Franja de Gaza, pero bueno. Y el Líbano. Bueno, pero en Egipto no han firmado, pero no es lo mismo lo que hace en Gaza, que es decir, estos son míos, que decir, vamos a firmar acuerdos. O sea, no, lejos de mí defender a Tel Aviv, pero lo de Gaza es mucho más. Esto es mío ahora, porque tú no puedes hacer. Es un robo. Claro, bueno, pero que es interesante porque
la Unión Europea a lo largo de estos últimos años, antes del genocidio y antes de 2020, antes de la fase intensificada del genocidio, porque el genocidio ya existía antes, en cuando se descubrieron estos yacimientos a mitad de los años 2010, también se empezó a mostrar más interesada en su relación con Israel y sobre todo Italia. Italia antes no era un aliado predilecto de Israel y ahora Italia es el principal aliado europeo tras Alemania y ahí con Francia de Israel. ¿Por qué? Por el gas. También me gusta siempre mencionar las infraestructuras porque ahora a la hora de entender la economía política global tenéis que entender el rol de las infraestructuras y la logística, y Israel se ha elegido como uno de los principales líderes en términos de desarrollo de infraestructuras y en términos del rol, por ejemplo, que tienen los puertos y sobre todo su puerto de Haifa para el comercio internacional. Y de eso, luego cuando hablemos del rol de los BRICS, a mí siempre me hace mucha gracia porque China es uno de los países que más ha invertido en el puerto de Haifa, ha comprado el puerto de Haifa y Israel es un punto nodal clave de la ruta a la seda. Así que esa idea de que China va a apoyar la causa palestina, luego si queréis la podemos hablar, pero siempre que penséis en la economía política y en Israel, pensar en la tecnología y en las infraestructuras y la logística, porque es muy importante. Luego tenemos el turismo y esa idea del brand Israel, que Israel lo hizo muy bien. Es verdad que a veces Israel hace muy bien las cosas y la gente no se da cuenta, pero consiguió empezar a invitar a influencers para que visitaran los viñedos israelíes, que y para que empezaran a vender lo maravilloso que era Israel. Y a mí eso desde siempre me ha hecho pensar en esa idea de la lavadora israelí, ¿verdad? Que tienes el greenwashing, por una parte, tienes el pinkwashing, tienes el purple washing, tienes el sports washing, tienes todo. A Israel lo mete todo en la lavadora y luego lo vende y lo consigue vender para aumentar y para mejorar su percepción internacional. Y lo último que tengo que decir sobre la economía política es que cuando hablamos de la parte geopolítica, de la economía política, pensamos en estados siempre, pero ¿quién es más importante que los estados en muchos casos? Son las empresas. Son las empresas transnacionales. Yo os puedo hablar durante horas sobre el rol de las grandes empresas tecnológicas que están teniendo, de hecho, ahora directamente en el genocidio de los palestinos en distintos aspectos, tanto en censurar a los palestinos como en utilizar datos de los palestinos que están en la red creada por Google y por Amazon para que los israelíes tengan más espacio para guardar datos de los palestinos y luego matarles mejor, o más y mejor las dos cosas. Pero también hay otras empresas. No hay que centrarse solo en las grandes empresas y en las big tech, sino que hay que centrarse también en empresas más pequeñitas. Estoy pensando en NSO y en Pegasus, pero en todos los soldados israelíes que han venido a Europa a crear empresitas que también desarrollan spyware o argumentos similares, y otras empresas que no tienen nada que ver con la tecnología, pero que también se llenan los bolsillos con su participación en la ocupación directa o indirecta, como es el caso de empresas españolas o las que están en la lista de Naciones Unidas, pero son muchas más. Y por eso subrayar el rol de la desinversión y del boicot del BDS y todos los éxitos que ha tenido a lo largo de estos últimos años. ¿Tengo tiempo para 10 minutos más? Bueno, no podemos entender el apoyo a Israel sin entender la parte ideacional. Hemos hablado de la parte geopolítica, hemos hablado de la parte material, el dinerito, pero también tenemos que hablar de la parte discursiva y la parte ideacional, que va de la mano de la idea de un régimen colonial y racismo y de los paralelos en otros lugares del norte global. Lo hablo con Dominique y no se ha mostrado convencida, pero a mí me convenció un poco. El otro día escuchaba a Nura Erekat decir que mientras que había mucha gente que consideraba esta última fase del genocidio como una anomalía, ella consideraba que era como el rito de paso necesario para que Israel formara parte definitiva del club de regímenes coloniales que matan miles de personas sin que nadie les llegue a nada, como han hecho los regímenes coloniales durante siglos. Y me pareció una idea interesante para que la debatiéramos, ¿no? No podemos entender el régimen colonial sin entender el capitalismo racial y el apartheid global, tanto hace unas décadas como en la actualidad. En la parte ideacional tenemos el relato mainstream del conflicto y esa idea del consenso manufacturado que a mí me encanta tanto, porque siempre pensamos en que los medios hablan como hablan del llamado conflicto,
porque reciben influencias o hay una serie de presiones sin pensar en cómo los procesos de socialización en los que hemos sido educados durante años, durante décadas, también influyen en cómo los medios presentan las ideas. Es la idea del imaginario colectivo. Si a un periodista le han dicho siempre que aquí hay un conflicto nacional con dos pueblos que se pelean por la misma tierra, pues igual no va a mirar tanto sus fuentes, no necesitar que le llame el presidente de Prisa para cambiar su versión. Pero eso siempre me parece interesante. Pilares de esta dimensión ideacional. La idea de un país moderno y europeo, de una democracia liberal, que se está erosionando cada vez más, pero que ha servido durante muchas décadas y que nos siguen repitiendo a muchos, no sé a vosotros, pero a mí me siguen repitiendo, pero Israel es una democracia en la que los árabes pueden votar y sigue siendo así. Israel es un país moderno y los palestinos no saben casi... bueno, lo siguen diciendo. Luego tenemos el rol del Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel, que se creó en 2006 principalmente para... siendo conscientes del potencial que tenía el BDS, que fue creado en 2005. De hecho, la idea de crear el Ministerio de Asuntos Estratégicos era las amenazas no militares, era el movimiento BDS, aunque no lo dijeron, y otras iniciativas internacionales, y que además no solo se ocupa de financiar campañas oficiales del Ministerio de Asuntos Estratégicos, sino que si os fijáis en la financiación, el dinero que sale, financian muchas campañas que no llevan el sello del Ministerio de Asuntos Estratégicos o del Estado de Israel, pero que contribuyen a la desinformación y al odio contra la causa palestina y contra la solidaridad con la causa palestina. Os invito a visitar alguna red social y los mensajes de todos estos trolls, a veces voluntarios, pero a veces pagados por el Estado de Israel, para daros cuenta de lo que estamos hablando. Y de nuevo, nunca pone financiado por el Estado de Israel, aunque debería parecerlo. Esos ataques de saturación que los llamamos. Luego tenemos el manual de la Hasbara, que es esa idea de que no podemos ser solo... el Estado sionista y su propaganda tiene que ser a la vez reactivo y proactivo, ¿verdad? No sé si conocéis todos el manual de la Hasbara, que es público y está en internet para todos, para deleitaros a todos, pero ya sabemos, es deslegitimar y rebatir rápidamente narrativas críticas. Por ejemplo, durante la masacre de Jenin en 2002, la Hasbara se esforzó en desacreditar los informes iniciales, como ha pasado en Gaza, de la prensa y de organismos internacionales. A pesar de que la ONU lo dijera, la Hasbara te sigue diciendo, no, esto es mentira, os lo estáis inventando, esto no, el daño civil es mucho menor, no, esto lo dicen el Ministerio de Hamas, ¿verdad? Pues eso ya está inventado en 2002. El fomentar la narrativa del derecho a la defensa, lo hemos visto todos, también el uso de las redes sociales y la manipulación de las búsquedas en Internet. Luego, si queréis, si tenéis tiempo, podemos hablar de la monetización, cómo Israel está obteniendo dinero de publicidad que planta en YouTube y en otras plataformas para que incita al odio contra los palestinos, e Israel se está haciendo dinero con eso, me parece flipante. Luego tenemos la culpa europea y la instrumentalización del judaísmo y antisemitismo, de la que vosotros sabéis muchísimo más, pero siempre me parece interesante, y sobre todo esa idea de que en un momento dado el holocausto, bueno, esto es lo que igual no estáis de acuerdo, pero a mí lo que siempre me han dicho la gente que conozco antisionista es el holocausto ya no tiene tanta fuerza como narrativa, porque las personas que protagonizaron el holocausto tristemente se están muriendo porque son muy mayores, entonces hay que retomar la lucha contra el antisemitismo desde otro punto de vista y aprovechándose de que hay otras luchas antirracistas que cada vez tienen más preponderancia y más protagonismo, ¿verdad? Entonces presentar la lucha contra el antisemitismo como una lucha antirracista en vez de centrarla solo en el holocausto se ha demostrado muy útil, sobre todo teniendo en cuenta que sí que ha habido un aumento del antisemitismo en muchas localizaciones internacionales, en Europa y en Estados Unidos, pero también en el sur global. Luego tenemos la batalla contra el BDS y la criminalización de cualquier solidaridad, la idea de un país de profetas y un sionismo cristiano, que también le hemos hablado, y el papel de Israel en las nuevas guerras culturales y esa relación cada vez más estrecha entre Israel y la extrema derecha, e Israel como el último baluarte para salvar la civilización occidental, y como todos estos partidos de extrema derecha, que todos sabemos que tienen orígenes y creencias todavía profundamente antisemitas, se han reconvertido, ya no son antisemitas, ahora solo son activamente islamófobos, y su mayor miedo ya no son los judíos, sino que son los inmigrantes y cualquier persona racializada. Y ya está. Y luego
tenía pensado hablar de las 5 W de la descolonización y abolición, pero eso lo podemos hablar en el debate, ¿verdad? Cómo destrozar todos estos pilares de los que se ha hablado, ahora cómo los destrozamos, porque hay que destrozarlos uno a uno, y el BDS tiene un papel principal, pero podemos ir hablando de cómo se están haciendo. Okay. So the kibbutz was established in 1949 on a Palestinian soil, Palestinian village called Bir Em. That all the people from this village were expelled in 1948. Half of them expelled to Lebanon, and half of them stay inside Israel in a nearby village. And the kibbutz was established by 60 members of Palmach, the Israeli pre-IDF unit. The idea of Israel was to make a clean strip near the border of 5 kilometers without any Palestinians on the border, to prevent the Palestinians who now were refugees in Lebanon to come back to Israel. And this was the reason that they need this Palmach people. All of them were 19, 20 years old, to be in the kibbutz, because the army and the state relied on them to protect the border. They used to go at night to do some ambush to some Palestinian who wants to try to come back to their own land. So the members of the kibbutz were half farmers and half soldiers. All of them knew how to fight, knew how to hold weapons, knew how to use radio communication, use how to follow orders or to work as units. So it was really convenience to control, and this was all over Israel. I mean, so along the Lebanese border, it was established a lot of new settlements. In early 50s, half of the people of the village, of the Palestinian of Bir Em, applied to the Supreme Court. They tell the court that they want to go back to their own place, their own land. Half of them got Israeli citizenship, and they went to Supreme Court and they say, okay, this is our houses, this is our land, we have the documents, you have to allow us to go back to the village. This was the first time that a Supreme Court in Israel had to deal with the consequences of the Nakba, of the war of 48. And actually the court decided by the law that they're allowed to go back to the village because it's them, it belonged to them, it was like their own property. They said, okay, yes, you have the right to go back to your houses, your land. And it was like a very dramatic decision. But the state and the army decided not to obey to this decision. They declared the area of the village as a military zone, and it was closed military zone, and the army blew up the houses. They want to prevent it. It will be like, it will open the door for other people and other villagers to apply and to return to the land. So when I born in the 70s, the village still has the remains of the houses, and we used to go there. The kibbutz was established in a nearby hill, near the village, not far from the village, like 2 kilometers from the village. So as kids, we used to go to travel or as a day trip to the village, and we used to play among these remains of the houses. But as kids, we saw it as a kind of archaeology. I mean, something that during the years or the centuries was abandoned and destroyed, and just there. I mean, it was like a part of the nature.
and we used to find there a lot of fruit. It was like with figs and pomegranates and sabres and grapes, and we used to eat it, and we really enjoy it every summer. But we thought it's wild. We thought it's just we're lucky to find it. But years later, I realized that actually it belonged to the village, and someone else planted all these fruits, and basically it wasn't a wild. It was like a Sure. During the 80s, when I was at high school, we deal a lot with the 67 occupation, where we study about it. We went to the West Bank, but it took me a while to understand that this was basically kind of a distraction, not to deal with what's happened in 48 and to blame someone else inside Israel, to blame the settlers about the occupation of 67, and to avoid talking about 48. At the end of the high school, we went to Poland, to Auschwitz, and to see other death camp. And this was really really influenced all of us. I mean, me and all my friends, to be more nationalistic and more joining the army and more fighting for Israel. And I will talk about it later, but it was like really, really important moment of. I was in the army. I was in a meteorological unit of the Air Force. It took me years to understand that the army actually is not dealing with defense. It's dealing with oppress, and I will talk about it a bit later. But I served in the army, as like most of all of my friends, but of course, but most of the Israelis. During the 90s, when I was in my 20s, I was really Zionist, and it was the Oslo peace process, and it was this idea that if only we will give the Palestinian a small state in the West Bank, it will solve all our problems. Of course, it was out of ignorance, and but this was the main idea of me, but a lot of people inside Israel in the 90s. But in 2000, when the second Intifada broke out, suddenly all my surrounding people, my friends, my colleagues, my family, become really, really nationalistic, and it's a bit similar to what's happened after the 7th of October last year. So all the society and all the Israelis really, really move to the right wings and become more with talking very, very in a fascist way and in a very brutalics. And for me, it was like a kind of a crisis, because I started to ask myself if I'm also like this kind of because it was like my surrounding people. So I started to ask myself, do I also like a really fascist and right-wing person or not? Rethink about my values and the history, my history, the history that I've been told or been touched, and I start to rethink about everything. And the media in Israel at the beginning of the Intifada also moved really, really to the right wing, and suddenly I really see on the television, but also on the media, in the press, that there is a lot of lies and a lot of things that was,
you couldn't understand. I mean, it was like it couldn't fit to the reality or to what other things that I heard or rethink about it. So it was like a kind of a contradiction between the reality and the media, the society, and also inside myself about values. So at that time, the internet became really available and really like more common. And I remember one night I surfed the internet just to try to find some information. And you have to remember that it was before the social media, and even Google was really at the beginning. But I came across one Palestinian website. It's called PalestineRemembered.com. And it was obvious that it's Palestinian. It was in English, but they had a map of Palestine and Israel with districts and places. So you move immediately, I mean, obviously to the place I born, in the kibbutz in the north. And I was shocked because I saw a lot of names on the map that until then I thought it's just like only people who actually grew up in this area knew these names, because it was unofficial names of the valleys, of the mountains, of the springs, like nicknames that I thought it's really intimate. I thought it's only belong to my community, and suddenly it was like in a Palestinian website with a wider context of names of places and how they expelled, and with numbers, and it caused me like a really shocked and kind of a crisis. So this discovering caused me, first of all, to want to read more and to learn more and open my mind, and also caused me kind of a crisis with Zionism and with ideology and with the history I knew until then. So it was like a kind of discovering moment. Sí, fue un momento esclarecedor donde descubrió, o sea, empezó a leer y a querer aprender más. Y esto lo llevó, claro, a la ruptura con el sionismo, ¿no? So I started to look for more information, more alternative information, materials that dealing with Zionism, and I came across this Matzpen people and Matzpen group. People who, from the 60s, started to oppose Zionism and talk about Zionism, wrote about Zionism. So suddenly I could find some books and some articles and met people who already 40 years thought about all these issues and wrote about it and give you like alternative history and with, of course, with figures, numbers, details about Israel, about all this project of Zionism. Bueno, aparte. And I realized many things I've been told was lied and was untrue. I realized that basically my kibbutz and my parents and everyone was part of settler colonialism, so it wasn't different from the West Bank of stealing land from other, establish a settlement, stolen land, and so I mean I realized suddenly that it was everything was connected. I mean the 67 was connected to 48, and even go farther, and I think it was a moment that I realized that it was wrong from day one of this project, and I couldn't go back anymore. Like I couldn't believe anymore with Zionism, and it was clear that this is wrong, and I cannot be part of it. I cannot support it anymore, and the whole idea was wrong and big lie.
Perspective, I could understand when we went to Poland, it was like using the Holocaust as the ultimative excuses to use this project. So like because the Israel used the Holocaust to get the feelings of being victims. Yeah, and if you're a victim, so it means that you are not responsibility of what you're doing because you're a victim. And it's give any justification for anything that Israel is doing or done in the past since then, since it started to use it. Further, I joined a group who used to collect materials inside Israel and bring it to the West Bank, to the Palestinians who suffered from the Intifada, from the Israeli retaliation. So we collect medicines and blankets and sometimes just food. And we used to go like in a convoy to the West Bank every Saturday, every weekend. And each time to different village, and we met a Palestinian. You used to give it to them, and I remember how my family. Okay, do you want to talk? Sí, dice que en los primeros años después de la segunda. Call us back when you come back safe, because they were sure that it's dangerous to go to the Palestinian area. Of course, they thought we will suffer from some Palestinians' violence or uprising, but usually what's happened that the army tried to prevent us to meet Palestinians, and they used to shoot on us some shock. I don't know. Like tear gas and things like that. Just try to prevent us to meet other Palestinians, to see that actually Palestinian is just another people who actually wants to live with us equally. And so basically the army was a big danger for us. And also it's also pushed me to understand that the army is not about IDF. It's not defense. Yeah, it's a tool to use violence and to oppress and to expel people or to dispossess people. Entonces, in those years, I met an ISM woman who came to volunteer from Europe to volunteer in Palestine. And we become a friend, we become couple, and we try that she will stay in Israel. So we try to arrange for her the paper that she could stay in Israel. And then I saw how she couldn't get a visa because she wasn't a Jew. And it also like really caused me to understand that Zionism is wrong, not only because what it's doing for the Palestinians. It's wrong to give political rights based on your origin. So there is, even inside Israel, there is a lot of people who are not Jews without a political rights because of this ideology. So even if Palestine were empty, let's say, this ideology is wrong because it's not like other countries. You would never be a part of this group if you're not born to this to the Jewish people. So a Jew, if he's coming to Israel, he would get immediately a residentship or citizenship or political rights, while Palestinians, some of them could be even 1 century in Palestine, they would never ever give any political rights. And this also caused me to understand how wrong the ideology of that. It doesn't matter, I mean, this ideology would be wrong everywhere.
not only in this situation of Palestine. Of course, there is wider perspective of the superpower, but it was wrong. I mean, I realized how wrong this ideology. So I started to, I joined some other organization in Israel who tried to oppose Zionism and the Nakba, like Zochot and later on the colonizer. And so I got some more information how, like, for example, before the Nakba, before 48, the Zionism established places and got expelled other Palestinian villages. So it was like 57 places who expelled before the War of 48. So it was like you understand that the old project has even earlier roots of wrongdoing. I think a lot of Israelis, they don't, I mean, they consider themselves Zionist, but they don't really stop to think about it deeply. What does it mean to be Zionist? So they don't fully aware that it's mean privilege to Jews, discrimination of non-Jews, i.e. Palestinians or Arabs, and they don't understand that if you want to keep a Jewish state with Jewish majority, it means that either you do ethnic cleansing and transfer, or it will be genocide and mass killing. So or both. So it's kind of people don't understand, don't see it, don't realize. I mean, there's a Zionists, but they're not aware. Can I add something? And I think we have to understand that because the whole project is based on that there is a superpower who support this project, it means that Israel always need to find the superpower to support. So they need also to find what to do to get this support. So if you look on the history of Israel, you see that first of all they served the economy interest of the superpower. It could be England and France and United States, but they also need. This means that they will support them. They need to make wars. They need that. This will be like excuses or reasons to get more weapons and more money and more support because of the wars. Because this is lead for more support. Otherwise, the superpower could say, okay, we don't need it anymore, and it's only few millions among hundreds of millions of people who oppose this idea of privilege for a minority.